bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:07. Está sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM si nos escuchas en Austin, Texas. También puedes estar a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx, en la que en unos momentitos más ya estaremos a través del chat conectados para recibir todos tus comentarios y participaciones. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de el objeto transicional. Es un término ya más en el terreno de lo psicoanalítico. Sí lo hemos mencionado en varias ocasiones a propósito de diversos temas, pero cuando estábamos hablando no hace mucho acerca del apego o la carga afectiva que se puede poner en los objetos materiales, por ahí salía a relucir esta cuestión acerca del objeto transicional. Y en esta ocasión quisiéramos hablarlo más a fondo en relación a la función materna, justamente. ¿Por qué? Bueno, pues porque hemos estado hablando acerca de todo lo que atañe a la maternidad durante estos días. El objeto transicional, si lo queremos ver desde la teoría, digamos que es este objeto que el niño toma, pensando en los primeros momentos de la vida, como una manera, como una ayuda para tramitar el hecho de que su madre es un objeto externo y además es un objeto que, como puede producirle mucho bienestar, puede producirle mucho malestar también. El día de ayer íbamos hablando de lo importante que es que la propia madre pueda, digamos, como aceptar o digerir el hecho de que ella misma puede tener emociones agresivas hacia sus hijos, ¿no? Que es muy importante y que además puede ser productivo, puede ser muy productivo en la función incluso contenedora, ¿no? de la misma. Y en este caso vamos a ver como el otro lado, ¿no? Que sería el hijo. ¿Cómo puede el hijo o cómo se las va arreglando en el camino para conciliar el hecho de que su mamá pues a veces se le hace tarde, a veces está de malas, a veces hace cosas que a él no le gustan, no usa perfumes que le desagradan? Todos estos aspectos que despiertan en él también agresividad hacia el objeto de amor, que es la madre, ¿cómo puede entrelazarlos, cómo puede digerirlos? Porque en verdad es difícil poder no admitir, como lo pensaremos en un mundo adulto, sino poder conciliar psíquicamente dos aspectos tan opuestos. Por lo general sentimos la forma más primitiva de tratar estos asuntos es la escisión, ¿no? Todo lo bueno se queda por un lado, todo lo malo, entre comillas, se queda por otro, y preferentemente que no se toquen uno al otro porque se siente como que se puede contaminar lo bueno, entonces que se va a destruir. Y cuando hablamos de objeto transicional, hablamos de una de estas tácticas que son tan necesarias. Uh-huh. Y este tipo de objeto transicional se va viendo muy claro en algunos niños, por ejemplo, con su mantita, ¿no? O con algún peluche, o con un objeto que ellos vayan cargando a todos lados. Digamos que para el niño va a ser sumamente importante este tipo de objetos, porque podríamos pensarlo como que llevan la carga de la mamá buena durante un tiempo. Imaginemos como si fuera una pila recargable en donde el niño, en un primer momento, habíamos estado hablando ayer y antier y la semana, hemos estado hablando un poquito sobre la teoría de desarrollo de Winnicott, en donde va mencionando la importancia de esa cercanía, de esa primera cercanía del niño con la madre. Esta cercanía tendría que irse diluyendo con el tiempo. Se van, digamos que hay momentos de castración, hay momentos en donde está esa separación de parte de estas dos personitas que forman la diada, madre e hijo. En un primer momento estaría el parto, ¿no? En donde la madre cae en cuenta de que el niño sale de su cuerpo. En un segundo momento podríamos imaginar el destete,
¿no? En el momento en donde ya no se le está dando leche materna a ese niño. Y esto pensándolo como momentos en los cuales se van separando estas las dos personas, pero que van manteniendo aún así una cierta distancia. Otro momento importantísimo que ya es posterior a todo esto es cuando el niño empieza a caminar. ¿Por qué? Porque el momento en el que empieza a caminar involucra la posibilidad, digamos que se está obteniendo la posibilidad de moverse lejos o cerca a su propia disposición, a su propio antojo, llevando su propio deseo. Este es un momento importantísimo para los niños, importantísimo. ¿Por qué? Porque ya se va, digamos, se va armando ese rompecabezas ahora con lo motriz. En un primer momento se va estableciendo, digamos, esa distancia con que mamá se va y regresa. Mamá me deja descansando y cuando yo despierto, si hablo a mamá, mamá viene por mí. Y esto posteriormente es, yo me puedo separar de mamá porque yo puedo ir a jugar, yo puedo caminar hacia otro lado donde no está ella y después de eso puedo regresar. En esos momentos, digamos que para todos estos momentos de transición es justamente donde aparece el objeto transicional. El objeto transicional, le decía, como una pila recargable que va, digamos que va almacenando, evidentemente esto es solamente una situación subjetiva, es algo simbólico para el niño, en sí es imaginario, tendríamos que ponerlo en ese aspecto, en donde es como si fuera ese amuleto que le permite estar lejos de la mamá, pero que tiene una duración finita, no es como que una cosa se cambie por la otra, por eso es que podemos ver que los niños se quedan dormidos con su mantita, ¿no? Ya no es necesario estar pegado a mamá, sino que es con la mantita, es acariciando la mantita o haciendo uso de este tipo de objetos transicionales poco a poco. Vamos a estar hablando de esto, así que quédese con nosotros. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y ya estamos acercándonos al 10 de mayo. Le recuerdo, el regalo ideal para mamá es un cambio de look. Para este 10 de mayo, renuévate mamá. Radio Mujer, por cortesía de Pinal y Suazo, regalan 6 cambios de imagen integral que incluyen corte, tinte, peinado, maquillaje y asesoría de imagen personal. Tú puedes ser una de las ganadoras, solo mándanos una foto con tu familia o mándanos una foto con tu mamá por inbox al Facebook Radio Mujer, al Facebook Mujer El Sexto Sentido, y compártenos lo que significa para ti ser mamá. El viernes 8 de mayo daremos a conocer a las ganadoras durante la programación. Y recuerda, Pinal y Suazo te ofrece este 6, 7 y 8 de mayo todos los cortes, o sea, ya hoy es el último día. No es el último día, no. Mañana. ¿Sí? Mañana. Sí, mañana porque mañana es viernes 8. Ah. 6, 7 y 8 de mayo, todos los cortes de cabello para dama y caballero a 99 pesos, realizados por los técnicos en corte en las sucursales Mariano Otero y Lapislázuli. Si mencionas que lo escuchaste en Radio Mujer, ahí tiene la oportunidad para irse a dar un corte de pelo y también ganarse un cambio de look. Y estamos hablando el día de hoy sobre el objeto transicional, justamente alrededor de estas fechas que tanto se habla de las madres. Y este objeto transicional no solamente, digamos, que es hacer mucha controversia o hacer un sobreanálisis sobre las mantitas de los niños, sino justamente del proceso de separación que va acompañando el desarrollo de los niños, lo cual es sumamente importante. Hay personas que igual y se pueden preguntar, bueno, es que yo no tuve un objeto transicional, bueno, es que, ¿y qué tal si mi objeto transicional era algo punzocortante o un chayote o cosas por el estilo? Este tipo de preguntas, evidentemente que nos van hablando un poquito sobre nuestra experiencia. Sin embargo, va a ser difícil que recordemos cuál fue nuestro objeto transicional. No es algo tan común. Este objeto transicional nos puede ir acompañando durante más tiempo del que normalmente estaríamos pensando que nos acompañara. Así, ahorita le estaba platicando más o menos cuál iba siendo la función de ese objeto transicional en la separación de la madre. Nos vamos a dar cuenta de que es en los primeros años. Por ejemplo, cuando empezamos a caminar, ¿cuántos años serán, Gabriela, para que los niños empiecen a caminar? ¿Un año? ¿No? Aproximadamente, para que den sus primeros pasos, año y medio. Sí, muy torpes, muy torpes claro. pasos. Ya pero como... son esos, justamente es ese momento, son esos pasitos en donde seguramente usted ha visto esta imagen que es bastante enternecedora, que los niños dan 2, 3 pasitos y luego voltean a ver a la mamá
y luego dan otros 2, 3 pasitos y luego se regresan corriendo con ella, ¿no? ¿Por qué hacen esto los niños? Justamente por todo lo que va sucediendo alrededor de este momento tan importante para los niños. Por eso es que hacemos un énfasis en que la función materna debe de ser constante. Esto es algo bastante importante para reflexionar con todo lo que tiene que ver con el desarrollo. Cuando hablamos de que hay alguien cuidándonos o de que hay muchas personas cuidándonos, difícilmente se pueden sostener este tipo de momentos. Y sucede lo que ya habíamos hablado en programas anteriores. Pareciera como que crecemos de una manera institucionalizada, en donde es más bien cada que nos va tocando, cada que se va haciendo la oportunidad de que, bueno, pues ya podemos ir al baño nosotros solos, ya no podemos usar pañal, ya podemos caminar, ya podemos comer tal, pero es más como el calendario y no tanto justamente por este acomodo, por esa homeostasis que se va obteniendo en la relación de madre e hijo. Esos primeros momentos es justamente lo que va a desatar la necesidad de que haya un objeto transicional. ¿Por qué? Porque es exactamente esto que se menciona, es la transición, es ese momento de estar pegado a la madre, a poderse separar durante cada vez más tiempo. Y le decía que este objeto transicional hay veces que nos va a acompañar más tiempo del que nosotros pues tendríamos pensado, ¿no? En un primer momento, o que obtiene porque obtiene una importancia mayor, ¿no? Podríamos pensar en niños ya de 7, 8 años, 9 años, hasta personas ya bastante adultas que siguen teniendo su mantita, ¿no? O que siguen teniendo su peluchito que los iba acompañando a todos lados y que todavía cuando pueden lo tienen. Y qué tragedia es cuando una de estas jergas inmundas encuentra la lavadora. Porque ahí también en ese objeto transicional está puesto algo muy, muy primitivo de nosotros, que tiene que ver con los olores. Tal vez ya cuando somos adultos nosotros no nos vamos dando cuenta de la importancia que va teniendo el olfato en todo lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Pero para los niños, acuérdense que todavía están en desarrollo, que todavía son esos animalitos silvestres, ¿no? Podríamos pensar que se van civilizando. El olor es increíblemente importante. Increíblemente importante porque huele a mamá, porque huele a esa cosa que me hace sentir seguro. Y para una cabeza que todavía no está compuesta en su entera composición, en su interés, por el lenguaje, los olores y las imágenes y las texturas van adquiriendo una importancia mucho más grande que para nosotros adultos, que podríamos decir la voz de mamá, o que podríamos decir el recuerdo de mamá. Para los niños es más importante este tipo de cosas más básicas, más primitivas, como el olor a mamá, el tacto que me recuerda a mamá, y no tanto esas representaciones que ya podríamos pensar como una situación más adulta. Claro, de hecho, muchas de estas atribuciones que se hacen a algunas personas con algún padecimiento grave mental, que luego se hacen estos clichés, ¿no? No, bueno, es que las personas con algún tipo de esquizofrenia, por ejemplo, casi tienen superpoderes o pueden, y bueno, en verdad que esas son unas cosas tremendas, porque pues a veces es unirse al delirio de la persona que está en el padecimiento, y esto no ayuda en nada a la mejoría del mismo, ¿no? Pues es que puede predecir el futuro, o puede ver más allá de, o puede hablar con los muertos, qué sé yo. Y realmente puede dar esa impresión, porque una persona en esas condiciones, hemos dicho muchas veces, algo que en la vida adulta se registra, digamos, como una psicopatología, es una persistencia de una condición infantil, de una condición anterior en el desarrollo, que tendría que haberse moldeado, que tendría que haberse modificado a lo largo de la vida, y que no lo hizo. O bien que se regresó a ese momento anterior del desarrollo, ¿no? Entonces, nosotros no tendríamos que perder de vista el hecho de que somos animalitos, somos animales muy inteligentes, muy complejos, que hemos desarrollado un psiquismo, y aún así
tenemos también las herramientas de cualquier otro mamífero, ¿no? Tenemos olfato, un olfato que nos da muchos más datos de los que nos imaginamos. Tenemos un montón de cosas, ¿no? Algo tan primitivo como el olfato es algo a lo que digamos que hemos renunciado bastante socialmente, y a estas alturas no utilizamos el olfato para conocer a las personas. Sería bastante rudo y bastante burdo hacerlo, ¿no? Ya no lo hacemos, pero no significa que nuestra nariz y nuestros receptores hayan perdido esa capacidad. Fisiológicamente sigue existiendo la capacidad, pero ya nos basamos en otras cosas. Hablamos con el otro, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue? ¿Te sientes mal el estómago? No vamos a oler sus heces para darnos cuenta si está malito el estómago, ¿no? Cosa que sí hacen las mamás, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sus hijos no hablan. Entonces, todas estas estrategias, el niño las tiene. Entonces, un niño, lo mismo que una persona, en muchas ocasiones con algún padecimiento mental, se basa todavía mucho en estas capacidades tan básicas y tan primitivas. Y entonces puede decir cosas que a los adultos les sorprenda que sepan, ¿no? Como de pronto niños que pueden saber si la mamá está sangrando, ¿no? Hueles a sangre y la mamá está en su periodo y los niños no dicen hueles a sangre, ¿no? Pero de alguna manera saben y le hacen saber esto. Y bueno, pues se sacan de onda las personas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo puede saber eso? ¿Debe tener superpoderes? No. Tenemos olfato también nosotros, tenemos muchos otros medios, y cuando carecemos del lenguaje y en la medida en que carecemos de muchos más elementos, más sociales o de los aprendidos, nos valemos de los anteriores. Entonces todo esto opera en la criaturita y es muy curioso y de alguna forma muy tierno también ver cómo la mamá también se obliga a recurrir a muchos de ellos. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Estamos hablando el día de hoy sobre el objeto transicional, la importancia de estos momentos de transición en el desarrollo de los niños. Nos acaba de llegar una participación por WhatsApp. Les recuerdo, el número es 333-822-3208 para que usted se comunique con nosotros. Nos dicen acá, vamos a ver. Hola, soy Laura. Me hiciste recordar la manía de mi esposo. Él todo, literal, todo lo quiere oler. Agarra las cosas, las frota en sus dedos y las huele. Pero él es muy desapegado de su madre. Si no le digo, no la busca. ¿Será algo que trae desde alguna etapa de su niñez? Nos dice, perdón, no es apegado. Bueno, es muy desapegado, es lo que nos habías dicho. Se alcanza a entender. Esto, acá es importante pensar en este tipo de cosas. No quiere decir que podamos recoger estos pedacitos e inmediatamente darle un sentido a lo que sucede. No, es que algo pasó en tu niñez. Es más, ¿cuántas veces no escuchamos que alguien nos dice, no, es que el psicólogo me dijo que es por algo que pasó en mi niñez esto que está sucediendo? Y yo digo, bueno, han encontrado el hilo negro. Todo lo que somos es un resultado de lo que sucedió en nuestra niñez, bueno o malo. Todas estas primeras vivencias nos van constituyendo como personas. Son los momentos más importantes de nuestra vida, porque son los primeros. Es de donde empezamos a formar nuestra propia experiencia y de donde vamos teniendo un punto de referencia para todo lo demás que nos suceda. Esto que puede quedar, como le estaba diciendo en el bloque anterior, todas estas cosas que pueden quedar como rezagos de esos momentos de desarrollo, no necesariamente tiene que haber un trauma. Y acá tendremos que pensar cuál es la definición de trauma. No, esto es algo bastante importante para reflexionarlo. Trauma, si lo pensamos desde un punto de vista psicoanalítico, tiene que ver con una carga de afecto que fue imposible de tramitar en el momento en el que se presentó.
ya sea porque se haya rebasado o porque haya generado demasiada excitación, en tanto sea ansiedad o excitación de placer. Esto va a generar un punto de referencia en nuestro inconsciente que, digamos, va a tener su propia gravedad. Su propia gravedad, así como los planetas, no gravedad de que tan grave estamos enfermos de algo. Y esta misma gravedad va a construir cadenas asociativas para intentar lidiar con digamos, como con esa cicatriz, con esa bolladura que nos quedó. Pensemos, por ejemplo, en una persona que haya sufrido la muerte de sus padres cuando era muy joven, ¿no? Es por poner un ejemplo como un tanto claro. En ese momento se marca por un duelo. Es algo imposible de tramitar para un niño. A veces hasta para los adultos se vuelve imposible, pero para un niño pues todavía más, ¿no? Esa carga de afecto se acaba viviendo como un trauma. ¿Como un trauma en qué sentido? En el cual se va a intentar tramitar constantemente esa situación. Es que mis papás me abandonaron, mis papás no me querían, ¿por qué no están? ¿Por qué no siguieron conmigo? Los odio, los amo, por todo esto que me está generando. Eso es el momento traumático. Un momento traumático también puede llegar alrededor, por ejemplo, de un contacto sexual para un niño. No quiere decir que haya un abuso. Ojo, puede ser por un contacto, podríamos pensar de la manera más conservadora, ¿no? En un contacto heterosexual, pero cuando somos niños. En un contacto que perturba ese orden que se iba desenvolviendo, tal vez porque nos topamos con una personita que está un poco más adelantada en ese desarrollo y queda como algo que nos va a generar, imaginemos una vez más este punto de gravedad en donde ahora todo gira alrededor de eso. Todo gira alrededor de eso, ya sea para lo bueno o para lo malo. No quiere decir necesariamente que es como rompernos un hueso, ¿sí ven? No es como si algo se hubiera efectivamente desorganizado, sino que va generando puntos en específico. Esto que tú nos estás preguntando, Laura, de por qué uno huele todo, podríamos pensar en cómo quedaron privilegiadas ciertas vías de comunicación. ¿Por qué? Pues por cómo se dio nuestro desarrollo, efectivamente, por algo que pasó cuando éramos pequeños. Por ejemplo, podríamos pensar, por un lado, tal vez en una persona que no era muy dada al contacto físico, ¿no? Una persona que no era muy apapachadora. Entonces, ¿cuál era el contacto? El olor, ¿no? El olor de las sábanas, el olor de los juguetes, el olor de la ropa limpia, y quedamos en esta idea de que el olor es magnífico. Esto como un ejemplo arbitrario, no es porque sea eso, ¿sí ves? O podríamos pensar en una persona en donde efectivamente por sus niveles de tolerancia y por sus umbrales, el olfato resultó estar privilegiado entre sus sentidos. Una persona que no es muy visual, una persona que no es muy kinestésica, se va guiando por el olor. Y el olor es algo que todos hacemos uso. Todos hacemos uso. Por ahí hay unas investigaciones interesantísimas de personas que les entregan, por ejemplo, ropa sucia y les dicen, ¿tú cuál crees que sea la persona más atractiva oliendo esta playera con la que durmió durante una semana? Y por el puro olor alguien puede decir, pues esta persona es la más atractiva. Y cuando se conocen coincide. Y uno puede decir, ¿cómo es eso? Por el olor de las axilas, ¿no? Por el olor de cuando dormimos, la transpiración. Todo esto influye en nuestras vías de percepción. Y ahí lo único que estamos viendo es que quedó privilegiado. Que quedó privilegiado, ¿por qué razón? No lo sabemos. Pero quedó privilegiado. Sí, creo que muchas veces tendemos al dramatismo, ¿no? Tendemos a hacer de todo una situación patológica. Esta tendencia, por ejemplo, de la que mucho hablamos, de que ya a todo se le pone nombre de síndrome de llena este espacio vacío, ¿no? De cualquier cosa. En realidad, si nos ponemos a pensar en gran medida qué es lo que constituye nuestra personalidad, tiene que ver con el conjunto, en gran medida con el conjunto de mecanismos de defensa a los que recurrimos, ¿no? Es decir, no hay un camino único y verdadero que tendríamos que llevar todos y que es el que dicta las buenas costumbres que conduce hacia la salud mental, ¿no? No es eso. Habrá personas, cada quien se va topando con distintas dificultades y con distintas situaciones a lo largo de su historia. Y esto va constituyendo peculiaridades en cada individuo que no siempre son
algo como un malestar a tratar, ¿no? En realidad sí, muchas de estas características pueden constituir incluso una forma benigna de lidiar con alguna situación, ¿no? Cuando ya hablamos de una patología, es cuando esta manera, este recurso para lidiar con una dificultad, con una cierta angustia, no está siendo funcional y además está obstruyendo y está entorpeciendo otras áreas de la vida, ¿no? Entonces es cuando nos podríamos preocupar. Pero todo eso, por eso hace un momento decía, las mamás, por ejemplo, es muy curioso ver cómo existe esta infantilización, especialmente en la mujer, a la hora de tener un hijo. ¿Por qué? Porque como los bebés no hablan y no se les puede preguntar, ¿te duele? ¿Dónde te duele? Esto, lo otro. Entonces se ven obligadas de cierta manera a volver a esos recursos anteriores en su propio desarrollo. Es decir, todos los tenemos vigentes. No es que en algún momento perdimos el olfato y entonces empezamos a hablar. E intercambiamos, ¿no? El habla por el olfato por el habla. No, los seguimos teniendo vigentes. Pero, como tú comentabas, José Luis, unos quedan privilegiados sobre otros. Cuando la situación imperante nos obliga por una u otra circunstancia a recurrir a algo distinto, cuando no nos ajusta con lo que tenemos más a la mano, pues entonces nos vamos obligando a recurrir a otras cosas que tengamos. Por eso es que vemos que las mamás, pues a las mamás no les da nada de asco todas las cosas que giran alrededor de sus bebés, ¿no? Y en muchas ocasiones, en efecto, se valen del olfato para saber si el niño está bien, si está mal de la panza y es algo verdaderamente como muy natural, ¿no? A muchas mamás les cuesta trabajo eso y sí también cuesta mucho trabajo como la relación con el chiquito en sí, pero es algo que está constantemente vigente en nosotros y que no tendría por qué ser como preocupante, por ponerlo así de una forma muy muy resumida. Vamos a ir a un pequeño corte. Te recuerdo nuestro número celular si nos quieres hacer llegar algún mensaje a través de WhatsApp es 333-822-3208. Volvemos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Son las 6:50. Estás escuchando el 1040 de amplitud modulada. Estamos hablando el día de hoy sobre el objeto transicional y nos han estado llegando algunas participaciones interesantes sobre qué es esto del objeto transicional y cómo algunas cosas específicamente que van pasando en nuestra infancia nos podrían llegar a traer repercusiones como adultos. Y hay una anécdota de Sigmund Freud que a mí me parece muy muy interesante, hablando sobre estos momentos traumáticos de cuando somos pequeños, en donde habla de dos niñas que crecieron juntas. Una de estas niñas era la hija de los dueños de la casa y la otra hija era la hija de los criados de la casa. Esto hay que recordarlo que era en la época victoriana, en el 1800-1900, los principios del 1900. Y cómo estas dos niñas, a pesar de sus diferentes clases sociales, crecieron como amigas y empezaron a descubrir el mundo juntas. En un momento, estas dos niñas llegan a tener un contacto sexual, un acercamiento sexual, un tocamiento, no mucho más allá de esto. Es una experiencia que comparten estas dos personitas. Cuando crecen, la hija de las personas de la servidumbre de la casa se desarrolla normalmente, podríamos pensar, se casa, tiene hijos y continúa con su vida como si nada. Y en cambio la hija de los dueños de la casa desarrolla una neurosis terrible que le imposibilita de relacionarse con otras personas y de salir de su casa y de hacer cualquier tipo de relación. ¿Cuál fue la diferencia ahí?
yo no podría decir si se pone marxista, los bienestares económicos que vivía esta personita, ¿no? Eso es algo que nos va corrompiendo, que no nos da la libertad de exigir, de pensar, no. Ahí va a ser la misma situación para ambas, pero podríamos pensar más allá del estatus social, cómo se va manejando la represión en diferentes estratos sociales. Y esto no es algo propio de los estratos sociales, sino que pensemos cómo en una familia y en otra se manejaba la represión, cómo eran ciertos temas tabú y cómo ciertos momentos se acaban volviendo traumáticos para unos y no para otros. Esto alrededor justamente de lo que puede hablar, de lo que pudo hablar Freud sobre la represión. Si esto lo pensáramos para con los bebés, nos vamos a dar cuenta de que como bebés vivimos una de cosas que realmente van pasando hasta desapercibidas por la mayoría, ¿no? Nos podemos dar unos tremendos golpes en la cabeza, podemos presenciar muchísimas cosas bajo la bandera de que somos bebés solamente, ¿no? De que somos unos niños que no tienen sexualidad y los adultos nos van tomando como muebles, pero nosotros estamos ahí como un par de ojos y con todos los sentidos al máximo intentando explicarnos qué es lo que sucede frente a nosotros. Este tipo de vivencias nos van marcando, sí, claro que nos van marcando, pero hay que entender que no podríamos estar manejando este aspecto en negro o blanco. Es decir, es que nosotros deberíamos vivir de tal forma para no tener un trastorno mental, un trastorno psíquico cuando crezcamos. Entonces lo mejor sería hacer tal o cual. La verdad es que cada quien vive lo que le toca, vive lo que puede. Tenemos los padres pues que nos tocaron al azar, no es algo que se decida, y los padres están preparados también muy al azar, no es algo que esté bajo nuestro control. Acá la diferencia, y justamente también pensando en estos aspectos de los objetos transicionales, si alguien tuvo un objeto transicional, si alguien no tuvo un objeto transicional, es que nosotros estamos hechos para adaptarnos a lo que pase a nuestro alrededor. Y si bien podríamos entender que una situación de neurosis, por ejemplo, que nos puede marcar en nuestra personalidad y que nos puede traer muchísimo sufrimiento en muchos aspectos, no solamente nos trae sufrimientos, también nos va dando un perfil de personalidad que nos permite hacer tales o cuales otras cosas. Digamos que todo es una relación de compromiso. Ganamos y perdemos por un lado y por otro. Vamos acomodándonos. Por ejemplo, alguien podría decir, bueno, es que qué organizado eres tú en tu vida. Bueno, todo lo manejas con agenda, todo está en su lugar, se ve que te va súper bien en el trabajo. Y es una persona que vive con una obsesión terrible de que cualquier cosa que se le salga de orden lo va a inundar de ansiedad. Uno podría decir, bueno, ¿está sufriendo o no está sufriendo esa persona? En su experiencia puede estar sufriendo y eso no lo podemos calificar como bueno o como malo. ¿Tiene beneficios? Claro, tiene beneficios de lo que está pudiendo vivir, de cómo se ha organizado su personalidad. ¿Qué tendríamos que hacer para que esta persona viviera mejor? ¿Que se desorganizara? ¿Que fuera más fodongón? ¿Que no le importara el orden? Pues esto ya sería otra persona, ¿no cree? Ahí no hay que quedarnos con este negro y blanco, como le digo, hay que entender un poquito más que cada uno nos vamos pintando de maneras diferentes y estos matices son los que nos hacen ser la persona que somos. Sí, y bien, acá la cuestión del objeto transicional en sí, que como ya lo hemos puesto, va a traducirse, digamos, en una cosa tal cual, en algo portable para el niño. Tiene muchas funciones, ¿no? Esta función de la que hablabas tú, José Luis, al inicio, que es como, poniéndolo de una forma muy resumida, es como un representante, un intento de representación de la madre, ese objeto, pero con la maravillosa peculiaridad de que el niño puede maltratarlo, puede hacer muchas cosas con el objeto, puede abrazarlo, puede morderlo, puede arrancarle los ojitos, puede descoserlo, puede ensuciarlo, puede hacer un montón de cosas que con la mamá no puede. ¿Y por qué es importante esto? Hablamos de transición en tanto que la transición va significando en cualquier momento de la vida como una separación. Y para separar
para poder tramitar ese proceso de separación, ese proceso de desilusión, ese proceso que implica cierto monto de frustración y que implica también cierto monto de odio, es necesario poder conciliar ese odio con el cariño que se tiene. Decíamos, no es fácil dejar que se toque uno y otro, el amor y el odio, porque se siente como que se va a infectar el amor o el cariño. Entonces, en el objeto tiene esta cualidad maravillosa de que el niño puede maltratarlo y no, a pesar de todo el maltrato que sufre el objeto, no va a destruir a su mamá va a seguir intacta. Entonces, de alguna forma puede empezar a jugar, empezar a acercarse a esa posibilidad de unir sus dos partes. Cuando tenemos estas nociones tan escindidas de las cosas, de la vida, en bueno y malo, tal cual, es porque nuestra propia persona en sí está también escindida, el yo está escindido, está hecho dos cachos. Y esto, si bien es normal en los primeros momentos de vida, tendría que irse entretejiendo uno con el otro, sin que ninguno de los dos, sin que se destruyan, digamos. En efecto, hay personas, por ejemplo, adultas, que aún no son capaces de conciliar esos dos aspectos, ¿no? Y en verdad, cuando ponen un alto, por ejemplo, o si intentasen poner un alto, es de una forma tan avasalladora que parece como que destruyen todo alrededor, ¿no? Parece una bomba nuclear, no un aplauso, no un grito, no, parece que ahí ya hubo una catástrofe. Y entonces esto pues deja a la persona verdaderamente en una desolación terrible, ¿no? No se puede lidiar tampoco con la propia agresividad. Entonces este objeto, digamos que va fungiendo como un espacio de experimentación en donde el niño puede corroborar que sigue existiendo el juguetito, la mantita, sin importar lo que él le haga. Entonces puede ir tomando esa seguridad de que no es tan devastadora su agresividad, y también puede irse desahogando de cosas que le molestan mucho a la mamá. Por eso decimos, no lo lave, no lo tire, no lo cambie, ¿no? Tiene un significado muy importante. El día de mañana continuaremos hablando acerca de esto. Por el día de hoy nos tendremos que despedir. Yo soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarri, para que tengan muy bonita tarde. Hasta mañana.